Esta clase lleva como título el movimiento en la composición. Y para empezar vamos a observar el dibujito que vemos como ejemplo. Dice, si se aprecia un papel, una superficie vacía, quiere decir que está estática, no tiene movimiento, pero desde el momento que tiene algunos rasgos, algunos dibujos, algunas líneas en la superficie, este ya va a contar con movimiento. Y cualquier dibujo va a ser el movimiento de la composición, ya que vamos a, como por ejemplo, ¿no? Si vamos a dibujar una línea sobre la superficie, esta empieza a deslizarse a lo largo de su contorno, creándose movimiento visual. ¿Qué es el movimiento? El movimiento plástico dice que viene a ser las diferentes direcciones u orientaciones de los dibujos o la obra en conjunto. El movimiento tiene que ver mucho con los esquemas compositivos y lo vamos a ver en dos tipos. El primer tipo lleva como título el movimiento estático y para ello contemplamos este hermoso edificio. Dice que se llama movimiento estático a la composición donde predominan las orientaciones verticales, en este caso líneas verticales, vean, líneas verticales rectas. Estas líneas verticales nos van a dar una sensación de espiritualidad, de fuerza, de elegancia, etc. Pero estas líneas, este movimiento estático también se puede dar con líneas horizontales. En el caso de las líneas horizontales rectas, se pretende que el mensaje visual sea de quietud, tranquilidad o calma. Entonces el primer tipo es el movimiento estático. Vamos al segundo tipo, en este caso del movimiento que vendría a ser el movimiento dinámico. Y el movimiento dinámico se da, vean en este ejemplo, se da en base a las líneas o formas curvas. Ya no las líneas rectas como vimos en el estático, sino en el dinámico van a ser líneas curvas donde va a haber una mayor sensación de movimiento. Como un ejemplo podemos mencionar el humo, el fuego, hasta nuestro mismo cabello ondulado. Todo ello hace este tipo de movimiento dinámico. Ahora vamos a ver otro de los elementos de la composición que viene a ser el peso compositivo. Y al ver el peso compositivo vamos a observar este ejemplito. Vean. ¿Cuántos elementos podemos apreciar muy fácilmente? Una señorita, un joven, una columna y el sol. Si hablamos de peso compositivo tenemos que recordarnos de que va a ser algo así como el equilibrio. Dice que el peso compositivo va a ser la distribución de pesos en el campo visual por medio de dibujos, proporciones, color, formas, etc. El tamaño dice que influye bastante en el peso compositivo. Mientras más grande sea la forma, tiene mayor peso. Pero también aquí los elementos. A ver, veamos este ejemplo. Si lo partimos por la mitad, vamos a ver al lado derecho dos elementos, la persona y el varón y la columna. Al lado izquierdo lo partimos, vamos a ver la mujer y en este caso el sol. Dos elementos para la derecha, dos elementos para la izquierda, quiere decir que existe peso compositivo según la ubicación. Ahora aquí vamos a ver el color como peso compositivo. Todos sabemos que el color tiene su peso. Los colores secundarios pesan más que los primarios, porque en un color secundario intervienen dos colores. En el color primario solamente es uno. Por ejemplo, el verde pesa más que el amarillo. ¿Por qué? Porque para
conseguir el verde hemos tenido que utilizar el azul y el amarillo. Sin embargo, el amarillo es un solo color. Entonces el peso compositivo se va a dar por medio también del color. Acá, por ejemplo, estamos viendo este cuadrito, que si lo partimos por la mitad, al lado derecho vamos a ver un personaje y al lado izquierdo dos personajes. Supuestamente debería pesar más para el lado izquierdo, pero hay contrapeso porque el personaje que vemos a la derecha tiene sombra y tiene muchos elementos en el piso, maleza, vean, pasto, etc. Entonces en ese aspecto pesa más. Continuamos ahora con el peso visual. El peso visual, su nombre lo dice, es el peso que lo vamos a lograr simplemente observando. Esta hermosa obra clásica llamada Las cosechadoras nos va a servir de ejemplo. Dice que el peso visual se basa en la forma que tienen los elementos de la imagen, en dirigir nuestra mirada en una determinada dirección. Dice que nosotros miramos los objetos o miramos un dibujo igual cuando queremos observar algo muy detenidamente, claro está, igual como si leyéramos de izquierda a derecha. Entonces, si queremos ubicar, por ejemplo, en este cuadro algo y que no es muy notorio, empezaremos del lado izquierdo detenidamente a mirar hacia el lado derecho hasta ubicar lo que queremos conseguir. Por ejemplo, si decimos acá una de estas señoras tiene una zapatilla, entonces empezaremos por la señora de la izquierda para ver si tiene zapatilla, pasaremos por la del centro y terminaremos en la de la derecha. Entonces, según nuestra cultura, se llama cultura europea, la lectura se realiza de izquierda a derecha. Eso es el peso visual. Acá vamos a tener algunos ejemplos de peso visual. ¿Qué pesa más que otro? ¿Qué elemento pesa más que otro? Acá tenemos dos cuadros idénticos. En uno de ellos vamos a tener una señorita y la misma señorita va a estar en el otro lado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer cuadro la señorita se encuentra en el centro. En el segundo cuadro la señorita se encuentra al lado izquierdo. Entonces diríamos, ¿cuál de los dos cuadros pesa más? Entonces la respuesta correcta sería el cuadro de la izquierda, tiene mayor peso, ¿ya? Por el hecho de que el elemento se encuentra en el centro. Aquí vamos a ver algunos otros ejemplitos más, en estos dos ejemplos de acá arriba, ¿ver? La ubicación de los objetos tanto arriba como abajo. Veamos, dos avionetas idénticas. ¿Cuál de los dos cuadros pesa más? El cuadro de la izquierda o el cuadro de la derecha. Por lógica va a pesar más el cuadro de la izquierda porque el elemento se encuentra abajo. Y como el cuadro de la derecha no pesa mucho, el elemento está en la parte superior. ¿Ya? Eso es por ubicación de los elementos. Y en este otro ejemplito que vemos acá en estos dos cuadros vamos a ver dos yates, dos barquitos. Vean, uno es más grande y el otro es más pequeño. Entonces acá el peso va a ser por tamaño. Lógicamente va a pesar más el cuadro de la izquierda por el hecho de que es de mayor tamaño el botecito. Ya son dos ejemplitos simples que hemos podido ver. Y para terminar vamos a ver lo que es el ritmo plástico. Dice que el ritmo es otro de los elementos de la composición plástica. Cuando realizamos un dibujo dice que allí vamos a encontrar una serie de elementos que se combinan. Como también en la música existe mucho el ritmo según los sonidos. Pero el ritmo plástico, a ver, vamos a observar este crucero. El ritmo plástico son los gráficos o formas producidas por una repetición sucesiva y armónica de valores visuales. Dibujos, espacios, claroscuros, colores, dimensión, movimiento, equilibrio. Dice que estos elementos se repiten en todo momento. Por eso que se lleva ese ritmo. Por ejemplo, en las ventanas, vean, ¿qué es lo que se repite en este velero? Las ventanas que van en sucesión hasta el final, ¿no? Todo ello se repite. ¿Qué se repite en ese dibujo? Las montañas que vemos al fondo. Entonces, eso hace que el cuadro tenga ritmo. Ahora existen 4 tipos de ritmo. El primer ejemplo sería
o el primer ritmo sería el ritmo uniforme o por repetición. Aquí en el ejemplo podemos ver, aquí los elementos se repiten. ¿Y qué es lo que más se repite? Como ustedes pueden observar, los portales. Entonces acá tenemos un cuadro por repetición uniforme. Ahora vemos acá el ritmo alterno. En este ritmo va a haber diferentes figuras que se repiten una más con relación a las demás, alternándose. Como por ejemplo acá está este lugar de estacionamiento que esté en zigzag, ¿no? Se repite la figura de zigzag. Entonces sería ritmo alterno. Y aquí se repiten las zapatillas, una negra, una blanca, una negra, una blanca. Entonces ese es el ritmo alterno. Y para terminar vamos a ver el ritmo decreciente, su nombre lo dice. Acá las figuras de más grande a más pequeña, ¿no? Decrecen de grande a pequeña. Y en el ritmo creciente, aquí las figuras aumentan de tamaño, de más pequeña a más grande. Eso ha sido todo por hoy. Se despide el profesor Dante Zúñiga y nos vemos la siguiente clase.